buenas tardes desde España. Mi nombre es Ana Roncal y estoy muy contenta de estar con ustedes hoy. Quiero empezar por saludar al comité organizador de la CRIP y agradecer por esta invitación que es un privilegio. Y también a todos los maestros que escuchan esto, que están llamados por Dios a educar a una nación. Me han pedido que hable del desafío de la educación cristiana en el mundo. Y realmente el desafío de la educación hoy es global. Porque en los últimos 100 años o un poco más, una agenda anti-Dios ha apuntado a cambiar primero las estructuras políticas para poder dominar la economía y así poder llegar al nivel más básico de una sociedad, la persona y la familia. Se promovió la idea de que la educación debía ser provista por el Estado para educar a los pobres, Señor. Y así se incurrió en una educación que ha terminado por causar divisiones profundas en el mundo. Países antes caracterizados por ser consensuales podían salir adelante con una visión de país y eran modelo para todos los demás. Pero eso no existe más. Esas naciones están hoy gravemente divididas, no pueden encaminarse en unidad como cualquier país que ha sido llamado hasta hoy inviable. Y los cristianos hemos perdido la esfera de la educación a manos de esa agenda. Y muchas veces tengo que decir por un acercamiento defectuoso a nuestras bases. Y en vista de los resultados tan terribles, es que hoy tenemos el desafío de recuperar lo que nos ha sido dado por Dios. Sabiendo, debemos saber que no hay otra educación. Igual que un gobierno, el único gobierno verdadero es de Dios, la única educación para una nación es la que Dios da. Nadie más que nosotros está asignado. Por eso quiero extender el día de hoy primero una felicitación a CRIP, porque que exista una CRIP en el Perú es un motivo de felicitación. Es exactamente lo que hay que hacer en este tiempo. Y bueno, sobre el tema quiero ir por puntos. El punto 1. Debemos tener en cuenta que cuando hablamos de educación, estamos hablando de un modelo nacional, no global. Estamos hablando de algo pertinente a cada nación. Aunque tenemos como marco el desafío global de una agenda, no es igual hablar de esos desafíos aquí en Occidente o en el Perú. Los problemas de identidad, por ejemplo, son completamente diferentes, pero existen. Entonces vamos a mirar al desafío clave que nos afecta, porque hay una agenda educativa global que se superpone a problemas anteriores que aún no hemos superado. Tenemos doble problema, doble nivel de problema. Aunque es muy claro, quiero decir que hay un cambio. Estamos en un proceso de cambio muy positivo en el Perú y eso debemos creerlo, pero aún tenemos que trabajar en la raíz del problema que nos traiciona vez tras vez, cada vez que queremos salir adelante. Bien, quiero hablar como segundo punto de la reforma. Veo que el evento de ACRIP tiene por ocasión una conmemoración de la reforma y yo quiero ser bien directa. Ya son siglos de conmemoración. Hemos conmemorado mucho, pero no sé si hemos entendido lo que fue la reforma, diferente de protesta. Y por eso, para ilustrar, quiero contar una pequeña historia personal. En 1991, por motivos de trabajo, vine por primera vez a Europa y tuve la oportunidad de entender lo que es efectivamente o lo que fue efectivamente la reforma. Realmente no vi muchas iglesias
Lo que vi fue instituciones. Esa es una palabra clave para este momento. Vi un orden, vi algo muy hermoso, muy bello. Y entre mis materiales de enseñanza, en mis PowerPoint, yo tengo un slide con una foto, mi foto favorita. Ustedes saben que en Suiza no hay presidente y tampoco hay rey. Lo que hay es un consejo de 7 ministros que se turnan la presidencia del consejo cada año. Bien, las instituciones políticas de Suiza fueron inspiradas en el modelo social de la Biblia. Bien, en esta foto está el presidente de ese año, el año 2020, Alain Berset, que está sentado en el borde de la acera frente a un edificio, creo que era el de las Naciones Unidas en Ginebra. Y él está sentado sobre la acera con su portafolio revisando sus papeles antes de ir a hablar. No es la imagen típica de, de autoridades todopoderosas de Latinoamérica. Es la imagen de un siervo. Necesitamos cambiar nuestra idea de política por la de gobierno educando. ¿En dónde están los currículums que tomen el concepto de gobierno a través de cada materia? Y también vi monumentos. Vi el muro de la Reforma en Ginebra. Todos los reformadores están ahí, sus estatuas son enormes y ese tamaño colosal nos sugiere algo. La honra no se da a militares, a conquistadores, la honra se da a aquellos que con la Biblia en la mano hicieron currículum y transformaron naciones sujetas, oprimidas en lo que son hoy. Esa visita tuvo en mí un impacto muy grande, marcó un antes y un después y determinó lo que hago hasta el día de hoy. De inmediato, cuando veía las cosas de inmediato, sin quererlo, me venían las imágenes de mi vida de iglesia en Lima. Y me daba cuenta de que aún no había esa visión de realmente reformar al Perú. Era un crecer hacia adentro. Entonces, ¿por dónde empezó ese cambio que dio lugar a tan envidiable sociedad? Y aquí quiero ser bien clara. Tenemos que ser completamente honestos con nuestro lenguaje, no lo podemos esquivar. Ellos empezaron por el hecho de que todos tenían que decidir convertirse, experimentar un cambio moral. Y esto apunta a lograr que la persona no se convierta en una persona religiosa, sino que reconozca no solo su valor, sino el del otro. Esa es la llamada identidad, que logra al fin que una sociedad tenga una psique colectiva, un alma nacional, que le permita seguir adelante. Sin esa alma nacional, las instituciones no pueden funcionar. Sin esa unidad, solo hay desigualdad por el resentimiento, por la envidia. Y eso trae desconfianza y el caos. Es algo reconocido universalmente hasta por economistas. Y bueno, para ello, los reformadores tuvieron que ser bastante atrevidos y es hasta divertido leer esa historia porque eran jóvenes, eran bastante jóvenes, no llegaban ni a los 30 años. Y les invito a hacerlo si no lo han hecho, a leer la carta de Juan Calvino al príncipe cardenal Sadoleto, ¿no? Política y religión unidas en un esquema de poder, en la que le dice que no se van a someter más a sus esquemas de dominación. ¿Qué tiene que ver confrontar autoridades con esto de la educación para lograr el cambio moral? Porque el régimen mantenía a las personas en ignorancia de su identidad y por lo tanto de su derecho.
Esa fue la clave y la sigue siendo hoy. El método es exactamente el mismo que está pasando en Perú. Se sigue aprovechando de que la gente no sabe a qué tiene derecho. Se quejan y nos parece duro, pero si supieran realmente y hasta qué punto tienen derecho, no sabemos qué cosa pasaría. Sería mucho peor. Bien, simultáneamente a eso, Calvino logró que se reconociera como prioridad la educación de niños y niñas. Todos tenían que ser educados. Entonces, ¿a qué voy? El espíritu de la reforma no es solamente el espíritu, el recordatorio de un momento de rebelión y de quiebre histórico. Es el espíritu de la educación. Por favor, démonos cuenta de algo. En la Biblia tenemos el proceso educativo más exitoso de la historia. Tenemos que entenderlo, que es lo primero y prácticamente único que Dios hace con Israel. Un proceso generacional de aprender principios en todas las esferas de acción humana, un currículum en todas las áreas de la vida. Ese fue el modelo educativo de Israel. Y tengo que anotar brevemente, el antisemitismo, por esto mismo, el antisemitismo de un gobierno tiene implicancias muy graves para una nación. Entonces, primero tenemos cambio moral, transformación personal, abandono de todo esto que nos detiene como personas y luego las instituciones, no al revés, porque es el carácter lo que da lugar a instituciones que funcionan. Las personas las abrazan. Hoy día queremos, como pueblo, que las instituciones funcionen y se protesta y hay violencia, pero de nada sirve porque no tenemos las condiciones sociales para ello. Concluyendo con la reforma, es pasado en Europa, no existe más y no podemos mirar a una referencia que ya no existe porque confundimos a la gente. Lo que sí tenemos fue lo que dio lugar a la reforma, que es nuestro modelo social en la Biblia. Bien, en segundo lugar, mencioné que la palabra clave de este momento, una de las palabras clave es instituciones. Y eso es crucial en este momento. Voy a tomar un ejemplo para ilustrar de algo que está pasando en el Perú. En las últimas semanas y meses hemos visto reconocimientos alabanzas, premiaciones a nuestro presidente del Banco Central de Reserva del Perú, por su manejo monetario tremendo y por mantener a raya la tasa de la inflación, la más baja de las Américas. Y eso es algo muy positivo, porque esto significa que el país es un país en el que se puede confiar para invertir, aunque esto no necesariamente incluye a todos en el beneficio. Con todo, y como muchos de ustedes me imagino, me he sentido muy orgullosa y se lo he contado a todos los que oran aquí conmigo. Oramos, es un foro europeo, y están muy asombrados de esto porque eso no lo tienen. Pero por el otro lado, como una balanza, tenemos que hace unos días se dio otro descalabro presidencial. Y con esto van 7 presidentes en 11 años. Y ahí ya no me he sentido tan orgullosa. ¿Bien? También, algo adicional, vemos las noticias de avances que nos ponen en la mira del mundo como país emergente. Por ejemplo, con el puerto de Cusco. Los negocios del Estado con las grandes corporaciones extranjeras. Cusco nos pone en la mira del mundo.
que va a ser el tercer puerto en tamaño en el mundo, en importancia, que nos pone en el mapa del comercio internacional, que vamos a cambiar las rutas del comercio internacional. Pero por el otro lado tenemos la realidad de los mercados informales, en los que los peruanos buscan sobrevivir y esto va ya en un 75 a 80% de la economía. La economía peruana es informal, de supervivencia. Y no veo que se haga mucho para cambiar esto. Tengo que aclarar algo. Yo estoy orgullosa de la resiliencia y la decisión del peruano de salir adelante a toda costa todos los días. No estoy orgullosa de la falta de interés de los gobiernos en terminar con esta situación. Esa es la situación institucional de facto del Perú. En la balanza, macromanejo exitoso en contradicción total al gobierno. Macroeconomía y política. Grandes negocios corporativos y no sabemos cómo ayuda esto a todos los peruanos y una economía informal. Como una esquizofrenia, una balanza muy inestable. Y el marco de todo esto es un gobierno a espaldas de la sociedad. Un poder judicial que nos indigna y que es hasta peligroso para el ciudadano, un legislativo que enfurece con honrosas excepciones y un ejecutivo siempre inestable. Así que la teoría política clásica, lo que se enseña sobre el Estado, que establece instituciones, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, que está originada en la Biblia, no funciona en el Perú. Lo que funciona son las instituciones que cada sector del Perú crea de acuerdo a su interés particular. Es decir, no hay un marco institucional, un orden aceptado y abrazado por todos que lleve al Perú a un futuro, a una visión. La pregunta es, ¿por qué no hay tanto esfuerzo o interés para que eso cambie? Y volvemos aquí a la agenda global. La falta de interés en promover la empresa privada pequeña, la empresa familiar, responde a esa agenda para eliminar el sector de los negocios privados familiares, que son los negocios que dan libertad. Esto es muy grave hoy en Europa y está destruyendo la economía de países, pero ha sido constante para nosotros. Y aquí quiero mencionar algo, un detalle importante. Es el rol de la culinaria en el Perú. Y no es menor. Lo digo porque he visto que desde los medios, personas que siempre analizan, le quitan importancia y dicen que estamos distraídos con la culinaria cuando los problemas no se están resolviendo. Me parece absurdo porque justamente allí en la culinaria peruana hay una clave. Si estamos hablando de políticas transversales que consideren a la familia, la culinaria peruana es una muestra de que hay un cambio positivo y deseado. La culinaria sale de nuestros hogares, de nuestra cultura, y precisamente responde al diseño bíblico que puede proyectarse empresarialmente teniendo como núcleo a la familia. Es la respuesta, es el esquema, es la manera de hacer las cosas. Entonces necesitamos no menos, sino más restaurantes. Conclusión a esta parte, identidad e instituciones, es vital trabajar transversalmente la identidad de cada uno. Y aquí volvemos a la agenda global, porque esta agenda propone en este tiempo una política de identidades.
Los partidos políticos están asegurando votos, prometiendo el reconocimiento y hasta la financiación con dinero público a causas identitarias de grupos minoritarios y absurdos, el aborto, el movimiento LGTBI, etc. Pero ¿qué sucede? Que estamos viendo a los padres de la patria, a los congresistas, a los diputados, batallar para definir cosas tan básicas como lo que es un hombre o una mujer, y eso es parte de una estrategia de la agenda, porque lo realmente importante, clave, ni siquiera se menciona. ¿Qué es? Bien, ustedes saben, la identidad humana está definida en la Biblia. No hay nada que pueda competir con ello, pero no se queda ahí. En ese mismo primer capítulo de Génesis, Dios, que es propietario de todo, y es Dios, es inherente a él, convierte al hombre también en propietario de todos los recursos para que los tenga. En la Biblia, la propiedad es inherente al ser humano. Y enfatizo esto porque la agenda nos dice que no necesitamos tener, que vamos a un estadio en donde nadie va a tener nada. Ahora, la gran pregunta es si identidad y propiedad van juntos. ¿Quién está discutiendo y tratando de cambiar lo que está pasando con la propiedad en las constituciones? ¿Y cómo están ustedes, maestros, incluyendo propiedad en los currículums educativos? Hoy por hoy la propiedad privada es objeto directo de la agenda global. Está desapareciendo del mundo. El Estado es soberano sobre los recursos, dicen las constituciones, pero eso es para asegurar que haya justicia, dice. Y esa es la gran trampa. Ese es el despojo que deja el poder a las élites. Puedes decirle a una persona que porta la imagen de Dios, que Cristo ha pagado por ella, pero mientras siga sin nada, no tiene posibilidades, porque la propiedad es poder. Y terminamos. Aquí es donde tenemos el desafío. Y yo sé que esto es una lucha, porque estamos enfrentando poderes, pero no podemos someternos. Yo he visto aquí iniciativas para empezar a colegios privados, y ahí está el Estado para ofrecer financiación, pero a los 2 meses de haber ofrecido, lo que hace es obligar a quien inicia a borrar contenidos bíblicos, cristianos. Es hora de atrevernos a desafiar las presiones y los intereses políticos y dejar de depender de todo ello. Nuestra meta debe ser que luego de 15, 16, 17 años de estudio, un estudiante salga totalmente intencional, claro e imparable, libre de complejos, libre de todas estas ideas indignas que tanto han pesado en el Perú. Libre de todo ello y propietario. En los últimos años hemos recibido en el Perú a muchos maestros, oradores, profesores de cosmovisión, muchas veces de los Estados Unidos o de Norteamérica, y ellos nos hablan de los padres fundadores de los Estados Unidos, los Founding Fathers. Esto ya lo conocemos muy bien. Pero al día de hoy, ¿quiénes son los padres fundadores de nuestra patria? Cuando hablo a maestros cristianos, estoy hablando a los padres fundadores de un Perú finalmente libre de una identidad falsa e indigna. Un Perú que tiene instituciones fuertes porque su población ha decidido marchar unida
y dejando el pasado atrás. Un Perú empoderado. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias por escucharme.